Hacer señas o hablar mientras es el turno del rival es considerado una falta de respeto leve en las batallas, ya que esto puede desconcentrar al rival o perjudicarle de alguna otra manera. Pero cuando esto se transforma en contacto físico, ya todo es muchísimo más grave. En batallas como la de Negin vs Kid Colombia o Junior vs Tiger Eyes, nos dan pequeños ejemplos de estas faltas de respeto. Pero sin duda, creo que la peor de todas sigue en la batalla de Fiction vs Stock en 2021, donde mientras era el turno de Fiction, Stock lo sujeta del cuello sin permitirle bailar. Aún así, la batalla continuó, y al final de esta, Fiction terminó diciendo lo que pensaba sobre toda esta situación. Sometimes rounds go 3, 4, 5, 6, 7, whatever. This is street shit. Everybody know that. Exactly. And we know that. We know that. If you don't want to dance no more, it's cool. We did our rounds. It's cool. I'm not mad. I'm not mad. So don't laugh at me when I say good job for the battle because that's what it is. It's culture. I'm happy they enjoyed it. Johnny Leeway. Le Twins tienen miles de videos en YouTube, teniendo batallas, workshops, etc. Por lo cual es fácil conocer y copiar sus pasos. En el año 2013, en un workshop que se realizó en Australia, un joven intentó humillarlos copiándole un paso a Lauren, a lo cual terminó pasando esto. You know this one, right? Yeah. I know this one. Oh, I know this one. Pero la falta de respeto más grande de este tipo para mí fue cuando en el 2015, en el Festival de Hip Hop en Londres, otro joven decide batallar contra Les Twins. Y no solo copiándole un paso, sino copiándole varios, a lo cual terminaría pasando esto. Humillar al rival por su raza es uno de los hechos más vergonzosos de las batallas de baile. Este hecho se ha dado algunas veces a lo largo de la historia en las batallas de baile, pero el peor de todos para mí sucedió en el evento COD en el año 2016, donde se enfrentaban Francia vs China en la categoría Popping, cuando al terminar la coreografía, el país de China termina sacando una banana para hacerles señas al equipo de Francia, lo cual hace que este termine desencajado y frustrado por el hecho. Incluso Les Twins intentan calmar al equipo de Francia para que esto no pase a mayores. Un hecho lamentable y que estuvo totalmente de más. Greentech es uno de los dancers más problemáticos que he visto. Obviamente, eso no quita lo gran bailarín que es y que es actualmente uno de los mejores poppers del mundo. Ya lo hemos visto en diferentes situaciones, haciéndole señas a sus contrincantes mientras estos bailan,
siendo irrespetuoso con otros bailarines en batalla, o incluso en la polémica que tuvo con Les Twins en el año 2019 siendo juez, video el cual ya analicé en este canal. Pero la peor falta de respeto para mí pasó en el evento 3 vs 3 de Radical 4 Jam en el año 2019. Para ponerlos en contexto, se enfrentaba a Greentech haciendo equipo junto a Reina y Shigekix versus Magicians, crew a la cual pertenece Wizards, dancer de Femme Style, bastante conocido, el cual mientras este bailaba, Greentech sin motivo le termina tirando agua en la cara. Esto desencajaría a todos los presentes, y esto lo podemos ver por sus reacciones. Wizard por su parte, sigue bailando como si nada hubiera pasado. Incluso, en un momento intenta abrazar a Greentech, pero este lo termina sacando de encima con mucha fuerza. La batalla casi se descontrola, pero nada pasó a mayores. Aún así, los jueces no podían quedarse callados por todo lo que acaban de ver, y terminan haciéndoselo saber a Greentech. I'm gonna be real, Green, all due respect, brother, but that's too much. If the whole thing was too much, dude, you know where we come from that shit wouldn't even fly. That's real, man. You could say it's just chit chat or whatever. Yeah, but that's stupid, man. If you pour water on somebody where I'm from, you would have got knocked out. Yeah, it's a battle. You know that. You know that. Yeah. It's a battle. Where I'm from Mighty Zulu King, okay? That's what we do all day. If you can't handle the heat, don't battle me. That's it, bro. I'll stop coming to your jam. Respect, yeah. I love you guys. But respect, like you said. I don't care if it's Zulu Kings or whatever, dude. You would have got smacked. Yo, in Singapore, we don't do that. Thank you. Bye-bye. Straight up, this. Yo, you know what? You know what? Let's not make him the main point. Thank you, Weezer, for being gracious, man. I don't care if it's a culture, it's a freaking stupid thing to do. We don't teach that to our kids, man. All right, judges, 3, 2, 1. Let's go. Este fue el acto más lamentable para mí, ya que solo se intentó humillar al rival, y esto sin razones. Incluso, podemos ver a Wizard y algunos de los jueces llorando por lo impotente de la situación. Espero que no olvidemos que esto pasó, así nunca se vuelva a repetir.